Bueno, está en contacto con nosotros Aníbal Parera, él es biólogo, ambientalista y nos va a dar su opinión en relación a estos temas vinculados a la caza. Caza sí, caza no, caza deportiva no, pero caza para conservación. Escribió hace poco una columna que dice lo siguiente, un título que puede generar polémica. Caza, cuando la caza es igual a la conservación. Puede existir, porque pareciera que fueran cosas totalmente opuestas. Exterminar a través de la caza una especie parece que va en sentido totalmente contrario a lo que es la conservación. Aníbal, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Sí, escribí ese título de manera consciente para describir un caso muy puntual, ¿no? Muy puntual y muy controlado y acotado al ámbito del Parque Nacional El Palmar, donde se emplea como técnica la cacería para controlar exactamente dos especies exóticas que son foráneas, que no pertenecen al ecosistema, que causan mucho daño en el ecosistema, y el Parque Nacional y la Administración de Parques Nacionales se ve obligada a resolver ese asunto porque tiene el mandato legal de conservar el ecosistema nativo. Entonces tiene que resolver de alguna manera esto, y hace ya tiempo, no es una novedad. Lo que sí es una novedad es que lo hacen, digamos, de manera... he leído informes últimamente técnicos, números, estadística, y me sorprendió favorablemente el desarrollo y los resultados. Entonces, aun cuando para mucha gente puede llegar a ser cuestionable, doloroso, incluso para las autoridades de parques, porque nadie elige placenteramente tener que emplear este método, pero se antepone la conservación del ecosistema en el ámbito de un parque nacional. ¿Qué especies son las del Palmar que están autorizadas para ser cazadas porque son un peligro? No es que estén autorizadas para ser cazadas, digamos que un cazador puede ir, yo quiero cazar, entro y cazo en el parque, ¿no? Sino que se invita a los cazadores a participar de un esquema de control que tiene su rutina, digamos, ¿no? Y las dos especies son ciervo axis, que es un ciervo asiático de amplia proliferación en el país, no es que está solamente en el Parque El Palmar, ¿no? Ha ingresado desde la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos hacia el norte, llegando a Misiones y atravesando ya Corrientes, es decir, en Corrientes que está ampliamente difundido. Ese que apareció corriendo en Goya, disculpa Aníbal que lo interrumpa, el que apareció corriendo en el centro de Goya, no sé si vio el video, ¿ese era un ciervo axis? Casi seguro que sí, porque yo no vi el video, pero como está apareciendo en varias ciudades correntinas, y hace un ratito vi un posteo con una foto de un ciervo axis que apareció en una ciudad correntina, lo más probable que haya sido ese. Sí, efectivamente, después lo voy a mirar. Es uno con puntitos. Si es un ciervo adulto y tiene puntitos blancos, como Bambi, es el único ciervo que cuando es adulto conserva pintas. Ese es el ciervo axis, el único, porque todos los demás ciervos nativos, y además todos los demás ciervos, digamos, del mundo, pierden las pintas, el moteado blanco característica de las crías, lo pierden cuando adultos. ¿Y la otra especie es? En este caso no. El chancho cimarrón o jabalí, es decir, el cerdo asilvestrado. Cerdo asilvestrado que en algunas ocasiones es muy próximo al jabalí, que es la especie salvaje que da origen a la doméstica, y en otras es simplemente un chancho salvaje. Hay un amplio rango morfológico en ese caso. Licenciado... Pero es el cerdo salvaje. Licenciado, ¿esto ha ocurrido en algún momento interior de la provincia del Chaco con el loro o la cotorra? También los dueños de campos daban cartuchos para que los cacen porque dañaban mucho la producción. Sí, pero esos son casos diferentes, ¿no? Hay que hacer muchas diferencias. El rango de problemas con la fauna silvestre, sea exótica, asilvestrada o nativa, es tan amplio que cada caso merece análisis, ¿no? ¿Y el caso de los carpinchos en Corrientes? También, otro caso, hay un montón de casos, todos son diferentes, ¿no? No se puede aplicar una misma regla única para todos, ¿no? Por ejemplo, caso del carpincho. El carpincho es una especie nativa,
el mayor roedor del mundo, que en el caso de Corrientes es muy abundante y en buena parte de Sudamérica también, y como es una especie que es capaz de proveer algunos productos útiles al hombre, como cuero, grasa y carne en este caso, aparte de, por supuesto, los beneficios que puede presentar a través del turismo, la observación, la contemplación, ahora estamos hablando de caza, ¿no? En muchos ámbitos, por ejemplo en Venezuela tradicionalmente, el carpincho es base de una industria, incluso en caso de Venezuela, una industria que es legal, digamos, ¿no? Una zafra como puede ser una cosecha, digamos, donde que se hace anualmente de carpinchos en determinados puntos, sobre todo para proveer, en el caso de Venezuela estoy hablando, que conozco más o menos bien de hace años, para proveer de carne blanca autorizada por la Iglesia para Semana Santa, fíjense lo curioso. Pero en el caso de Corrientes también ha sido la base de una industria, solo que ha sido mayormente informal, ilegal, con intentos de legalización que por cuestiones que yo diría administrativas y fallas administrativas o de continuidad o de política de Estado, no han conseguido en el pasado adecuar un método que sea razonablemente sustentable y legal para la explotación del carpincho. Hoy por hoy entiendo que su explotación es ilegal, al menos momentáneamente creo que está prohibida la cacería. Sí. Y vos dijiste, y creo que lo dijiste con razón, puntualmente en algunos casos de Corrientes, no como una cosa generalizada y masiva, pero puntualmente su abundancia puede provocar molestias en ámbitos de establecimientos rurales principalmente. ¿Y le ha costado el cargo a funcionarios autorizar o que se dé publicidad a la autorización de caza en algunos campos particulares? Porque bueno, lo que pasa es que el carpincho ganó como mucha fama, se han convertido en unas especies que nadie los ve como plaga, más salvo el que por ahí le come toda una cosecha, no sé. Claro. Cambia mucho la óptica si sos un habitante de un country donde simpáticamente aparecen los carpinchos y iluminan un jardín, si sos un productor que de golpe tenés un tajamar invadido por carpinchos que salen a comer a la parcela cultivada, por ejemplo, por decirte algo. De noche, cuando no los ves, eso puede pasar y eso es una realidad. No los va a ver tan adorables. Claro, eso hay que ser contemplativo. A quien le toca administrar desde parte del Estado estas cosas, tiene que lidiar con todo y ser contemplativo de cada caso. Ahora, en Corrientes, hasta hace algún tiempo, yo no estoy, digamos, empapado porque no sigo día a día todo esto, no me dedico a eso, pero en Corrientes hasta hace algún tiempo existían permisos puntuales de caza con solicitudes y registro habilitante. Pero no sé si en la actualidad, eso ustedes podrían preguntarle a las autoridades. Y los últimos casos que tuvieron, que hubieron algunas autorizaciones, como que se dio marcha atrás. Pero bueno, tiene que ver también con una política de conservación que se está llevando adelante y con mensajes que por ahí pueden ser mal interpretados, creo yo. Pero sí es difícil. Y el caso del búfalo, ahora vamos al caso que ha sido noticia a raíz de la muerte de este cazador mexicano en Gualeguaychú, al sur. Esto plantea el debate. A ver, caza como una medida para preservar, puede ser. ¿Y la caza deportiva? La caza deportiva es una actividad regulada, digamos. No es prohibida en el ámbito nacional, no está prohibida, aunque en los últimos años viene siendo más restringida, digamos, porque la sociedad tiende a rechazarla, entonces es como que hay menos espacios, ¿no? Pero es una actividad regulada, es decir, que puede ser practicada de manera legal. Obviamente, como toda actividad regulada, también existen, sobre todo en nuestro país, innúmeros casos de gente que la practica de manera irregular, ilegal, bajo cuerda. Hay administraciones provinciales que resuelven mejor que otras el caso, y entonces que tienen adecuados registros, adecuadas habilitaciones y controles, y otras no tanto. Entonces hay una cantidad de situaciones posibles, pero en definitiva, guste o no, y eso es cuestión de cada uno, el criterio, digamos, cada uno tiene derecho a pensar lo que le parezca con respecto a esto, es una actividad lícita, es decir, que puede ser practicada en forma lícita. No quiere decir
y yo tampoco sé sobre el caso porque lo he leído por los medios nada más, que el caso puntual del búfalo, del señor y del coto de caza entrerriano interviniente haya sido uno legal o ilegal. Yo no lo sé, pero no descartaría que lo fuera, podría serlo. De todas maneras también vale hacer la distinción acá respecto de el búfalo que estaban cazando. Ese búfalo para coto de caza es un búfalo cimarrón salvaje que, digamos, en algún momento, digamos, se lo introdujo para cría, pero en algún momento se volvió salvaje, como los chanchos. Sí. No es el búfalo que por ahí estamos acostumbrados a ver en la de pronto que se usa para extraer la carne, claro, o la leche, digamos, ¿no? Porque a veces cuando se dan estas noticias y no se dice toda la película completa, también se tiende a introducir algunos temores que no son correctos, porque acá en Corrientes es la provincia que mayor cantidad de cabezas bufalinas tiene, digamos. Claro. Mirá, tanto el búfalo como las vacas domésticas, cualquiera de ellas, si la dejas en la naturaleza a la buena de Dios, sin atención y en grandes extensiones, se remiten a su origen salvaje. En el caso del búfalo es un poco más rápido esa remisión porque es una especie con menos historia de domesticación que las vacas. Pero con las vacas pasa igual, si vas a la Patagonia, Tierra del Fuego, al Parque Nacional Los Glaciares, algunos lugares en donde existen algunas generaciones de vacas sueltas, digamos, cimarronas, chúcaras como le llaman, o bagualas como le dicen también, hacienda baguala, son animales que se convierten en peligrosos, sobre todo los toros, ¿no? En celo, territoriales y demás, y hay una cantidad de casos de accidentes, ¿no? En este caso, el búfalo, estamos ante el búfalo asiático, hay que distinguir el búfalo asiático del búfalo africano. El búfalo africano no existe en Argentina, el búfalo asiático sí. El búfalo asiático es la especie que se ha domesticado y que se comercializa libremente. El búfalo africano no, es un animal estrictamente salvaje de la sabana africana, muy peligroso por supuesto también. En el caso del búfalo asiático, a la Argentina, la historia indica que llega primero como un animal para coto de caza, o sea, traído para largar en algún campo en donde significó una diversión, un atractivo de cacería. Pero que a partir de esa situación, gente muy inspirada y muy progresista, que yo escribí incluso la historia en uno de mis libros, toma algunos ejemplares y comienza en Argentina y puntualmente en la provincia de Corrientes, esquina, una historia encomiable, interesante de domesticación, mamadera de las crías y demás, hasta que llegan a los primeros rodeos domésticos del búfalo en Argentina, que luego empieza a proliferar y se ha convertido en una alternativa de ganadería de animales muy mansos, animales muy dóciles y además muy adaptables al medio, ambiente húmedo sobre todo, pero que tienen un retorno a la naturaleza. Lo curioso incluso es que en el mismo lugar donde fue domesticado hace 50 años, en la actualidad existen algunas manadas de estos mismos búfalos, pero salvajes, por ejemplo. Aníbal, porque sí, tiene una tendencia a volver para atrás. Le tira el origen. Sí, la sangre. Aníbal, un gusto, muy, muy interesante charlar contigo. Estamos encantado, por favor, cuando gusten. Hasta pronto. Bueno, Aníbal Parera, que es biólogo, que sabe de especies, haciendo estas diferencias, ¿no?, en relación a los tipos